Good night, teacher. Jairo Felipe Ortiz Mosquera. My name is Ronald Antonio Avila Ahumada. I am studying University UNAD in the program Engineering System. I live in city Santa Marta. I live in working in the city Paso Nariño. Bueno, el día de hoy vamos a cumplir con un requerimiento en el programa de física general, tarea número 3 de las fuerzas al movimiento. Entonces, de las fuerzas al movimiento, vamos a verificar de acuerdo a este requerimiento. Ese es nuestro trabajo con el que el día de hoy vamos a entregar nuestra actividad. Entonces, vamos a pasar directamente a la ejecución. Entonces, aclarando que mi ejercicio son los de la letra C. El punto específico en la tabla de temas, análisis matemático uno. Pues vamos a ver, el estudiante de la letra C tiene el tema que es el análisis matemático uno. Entonces, vamos a ver, acá hay un punto específico en nuestro trabajo que nos dice, enlace del video explicativo, ejercicio número uno. Finalmente, complemente su trabajo con un video explicativo de mínimo 4 minutos y máximo 7 minutos para contextualizar la solución de su ejercicio, explicando la forma detallada, la solución y el análisis físico del tema abordado. En este caso, vamos a hablar del ejercicio número uno y nos vamos para el ejercicio número uno rápidamente. ¿Qué nos dice el ejercicio número uno? Entonces, el ejercicio número uno, antes vamos a leer el contexto sobre lo que vamos a realizar. Entonces, el tema abordado es análisis matemático número uno, un coche de masa. Aquí muy claro decía que toca reemplazarlo por los dos últimos o agregarle a este los dos últimos dígitos de la cédula. En mi caso es el 62. Entonces, vamos a leerlo. Un coche de masa 1262 circula a 15 metros por segundo. Cuando pasa sobre un bache de altura 5 centímetros, la suspensión del coche puede modelarse como un resorte con constante elástica. Entonces vemos que la constante elástica en esta operación física tenemos que es igual a 20.000 newtons metro y un amortiguador que proporciona una fuerza de amortiguación proporcional a la velocidad, es decir, que va ligada a la velocidad con que se desplaza el vehículo, con coeficiente C de 1500 newtons eh, sobre segundo, newtons metros, perdón. Después de pasar al bache, la suspensión del coche oscila antes de estabilizarse, a lo que se refiere. Entonces aquí, reemplazar mi número de cédula, en este caso dice, el ejercicio ya corregido, un coche de masa de 1262 kilogramos, dices, circula a 15 metros por segundo y pasa sobre un bache de 5 centímetros de altura. La suspensión del coche se modela con un resorte constante y un amortiguador, coeficiente C, los valores que vimos ya arriba. Se solicita representar las fuerzas en el punto más alto y bajo de la oscilación y calcular la aceleración usando la segunda ley de Newton. Dibuje un diagrama del coche y represente las fuerzas que actúan sobre él en el punto más alto de la oscilación después del bache. Entonces, en el punto número uno dice dibuje un diagrama del coche y represente las fuerzas que actúan sobre él en el punto más alto de la oscilación después del bache. Entonces, lo que nos dice este problema que vamos a resolver o mediante este diagrama, primero tenemos que entender qué es un amortiguador y cómo funciona en un vehículo. Entonces vamos a ver aquí, aparte tengo ya un videito preparado
muy cortico que nos explique el funcionamiento de un amortiguador. Como vemos acá están desmontando el amortiguador para explicarnos de manera más detallada cómo es el funcionamiento de este en un vehículo. Rápidamente vemos cómo le sacan el aceite, cómo lo parten por la mitad de manera sagital y podemos entender realmente cómo es su mecanismo o su sistema de amortiguación. Tenemos que tiene un brazo, tiene unos empaques, tiene una barra y todo esto hace parte del amortiguador como tal. Aquí vemos el esquema de cómo funciona o cómo nos explican acá la manera de cómo está conformado el amortiguador. Y bueno, ya con ese video podemos entender claramente cómo es el funcionamiento de un amortiguador dentro del vehículo y cómo actúan. Entonces vamos a hacer rápidamente la aclaración y la explicación. Ya sabemos que esto es un amortiguador y en este caso vemos el diagrama, la gráfica de un vehículo que viene en una pendiente. Entonces dice que cuando se encuentra el vehículo bajando la pendiente, las fuerzas que actúan sobre la masa suspendida, es decir, el peso en kilogramos del vehículo, que ya habíamos dicho que era de 1.262 kilogramos. Esa masa suspendida actúa sobre estos amortiguadores, el cual tienen como función estabilizar y absorber los movimientos que se realizan durante el desplazamiento del vehículo. Ahora, en el punto más bajo, porque eso era el punto más alto, entonces, tenemos que entender una cosa, que un coche de 1.262 kilogramos va a una velocidad de 15 metros por segundo o va con una oscilación
Dice, pasa sobre un bache de 5 centímetros de alto. La suspensión del coche puede modelarse, es decir, tiene la tendencia a deformarse, pero también de adaptarse a esos baches, como sistema de masa, resorte amortiguador con una constante elástica y un coeficiente de amortiguamiento. Entonces, para esto tenemos claramente una breve explicación. Entonces, decimos que en primera persona, al enfrentarme a este ejercicio, lo primero que hice fue reemplazar el valor por los dos últimos dígitos de mi cédula, que son el 62. De modo que la masa del coche es, luego analizo el movimiento del coche después de pasar por el bache, debido a que la suspensión actúa como un sistema oscilante. Comprendí que debía estudiar tanto el punto más alto como el punto más bajo de la oscilación. En este caso, tenemos aquí el punto más alto de la oscilación y el punto más bajo de la oscilación. Recuerde que estamos hablando de fuerzas que actúan sobre estos amortiguadores y es una masa de 1.262 kilogramos. Decimos que mediante el diagrama del coche, el punto más alto de la oscilación, en el punto más alto, el coche está momentáneamente en reposo en la dirección vertical. Su velocidad vertical es cero, por lo que la fuerza del amortiguador es nula. En este punto actúan las fuerzas principales. El peso del coche es cero, que actúa hacia abajo. La fuerza del resorte es cero, que actúa estirada y actúa hacia arriba. Entonces vemos de que en el punto más alto, como va a pasar, no va a encontrar una resistencia mayor a la del peso suspendido en masa del vehículo, por lo tanto esas dos fuerzas se contrarrestan, teniendo en cuenta que la ficha técnica del vehículo está diseñada para sostener un peso exacto, no mayor lo que él pueda resistir. Tenemos en la ilustración correspondiente, incluida en la que acabamos de ver aquí, también tenemos el diagrama, tenemos la foto de cómo está conformado ese amortiguador. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton en dirección vertical, tenemos que la fuerza eh, la podemos determinar de esta manera en esta fórmula. Tenemos la siguiente fórmula y tomamos que la V es igual a 2 metros sobre segundo del punto 3. Y tenemos la derivación de la fórmula que vamos a aplicar para obtener los resultados de la masa que actúa sobre este resorte y cómo este resorte puede repeler ese peso. Entonces tenemos que la masa es de 1.262 kilogramos, tenemos 200 metros newton la constante, tenemos unas oscilaciones y tenemos también la oscilación. Tenemos la velocidad y al final vamos a obtener, aplicando la fórmula vertical, calculamos la fuerza y podemos determinar que nuestro resultado, aplicando ya estos ejercicios, sería el ejercicio o el resultado obtenido de acuerdo a nuestra fórmula. Entonces tenemos que sería este el resultado en metros sobre segundo cuadrado. Para no alargarnos más con el tema, podemos determinar de que este ejercicio me ayudó a comprender cómo funciona un sistema de masa, resorte, amortiguador y la importancia del análisis de las fuerzas en puntos claves del movimiento oscilatorio. También me sirvió para aplicar correctamente la segunda ley de Newton en un contexto físico realista. Complementaré este informe con un video explicativo donde desarrollaré paso a paso los diagramas, los cuales y el análisis físico del movimiento del coche. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en ese momento? Eh, Como vemos, ya pasamos por el análisis diagrama número uno y ahorita ya pasamos al diagrama número 2. Espero que este video les sirva y les sea de mucha ayuda. Que tengan buena noche.